Ya nos adelantamos a conectar algún origen de datos bastante sencillo dentro de Power BI. Sin embargo, considero que es importante que conozcamos los bloques que existen para que nosotros hagamos un trabajo adecuado dentro de Power BI. ¿A qué me refiero? Al conocimiento de los bloques con los que nosotros vamos a llevar un proyecto a través del tiempo para poder llegar a un resultado mismo que queremos compartir con nuestros usuarios. Dentro de Power BI, nosotros vamos a tener lo siguiente. La primera parte que nosotros ya revisamos y que de hecho fue la que tuvimos oportunidad de trabajar en el video pasado fue la obtención de datos. ¿A qué tipos de fuentes de datos tenemos acceso? ¿Cómo vamos a trabajar con esos datos? ¿Y qué tipos de tablas e información nosotros vamos a tener para poder analizar la información? De manera inicial nosotros nos conectamos únicamente a una tabla de Excel. Esta tabla de Excel va a ser nuestro primer proyecto. Sin embargo, posteriormente vamos a ir conectándonos a más orígenes de datos. Ojalá tengamos oportunidad de revisar 2 o 3 más. Y posteriormente, pues vamos a tener que conectar un origen de datos en donde vamos a tener que relacionar tablas y crear un modelo específico que nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza que si lo hacemos con un solo libro de Excel, por ejemplo. ¿Qué es nuestra segunda etapa? Nuestra segunda etapa dentro de Power BI va a ser la preparación de los datos. Una vez que ya nosotros conectamos información, tenemos tablas. En un mundo ideal, ojalá siempre los datos vinieran ya en un formato y con una estructura adecuada. Sin embargo, no siempre es así. En ocasiones tú descargas datos que vienen de sistemas, descargas datos que tienen muchos detalles, que tienen espacios, que hay que reemplazar por otro tipo de textos, que las fechas vienen en un formato inadecuado, que hay que procesar y generar nueva información a partir de lo que ya tenemos. Y todo eso, toda esa etapa se le llama preparación de datos. Todo esto lo vamos a hacer a través, en su mayoría, del editor de Power Query. Y aquí en el editor de query, pues nosotros vamos a poder transformar la información, prepararla y dejarla lista para que nosotros podamos trabajar ahora sí con la creación de las visualizaciones. Entonces, antes de crear las visualizaciones, como ya les comentaba hace un momento, si nosotros conectamos distintos orígenes de datos que podamos relacionar entre sí, entonces toca hacer el modelado de la información. En este caso, nosotros posteriormente vamos a conectar este modelo de datos que ves en pantalla, mismo que si ya viste el video o el curso que estamos trabajando de DAX, pues nos va a permitir conocer esta información a través de este modelo. Entonces, ya que modelamos la información, entonces sí, estamos listos para la cuarta etapa, el cuarto bloque, en donde sí ya se comienza a analizar la información a través de las distintas herramientas de visualización de datos que nosotros vamos a encontrar en Power BI. Gráficos de análisis avanzados, gráficos de barras, de líneas, forecast, un montón de herramientas que va a permitir hacer de nuestro análisis una parte muy interesante y que nos va a permitir llegar a análisis avanzados bastante buenos. Por último, ya una vez que nosotros hayamos hecho dentro de Power BI Desktop nuestros paneles, nuestras visualizaciones y demás, entonces vamos a tener que trabajar a través de esto, a lo que le llamamos reporteo de datos. Vamos a publicar nuestra información derivado de nuestros dashboards. Vamos a publicar nuestros datos en el servicio de Power BI en línea, en el servicio de powerbi.com, y a partir de ahí nosotros entonces vamos a poder generar paneles y aplicaciones que nosotros vamos a poder compartir con la gente que lo requiera, que así lo requiera, usuarios, directores, gerentes o gente que esté relacionada con la información que estamos generando, y todo a través de las aplicaciones móviles que nosotros podemos utilizar de Power BI para tabletas y dispositivos móviles, para teléfonos. Entonces, esto también va a conllevar
algunos detalles que también vamos a ver. Los dispositivos móviles tienen unas vistas horizontal y vertical por el tipo de acomodo de la información. Ya lo veremos más adelante. Y hasta ahí cumplimos con este flujo de trabajo de Power BI a través de el análisis de la información. Hasta ahí entonces todo se encuentra de manera correcta. Vamos a ver, ya estamos aquí en nuestro proyecto, que fue el que trabajamos en la ocasión pasada. Observarán del lado derecho que nosotros conectamos esta tabla de datos, que son datos de ventas de un negocio de ferretería, en donde tenemos los clientes. Ya les había explicado los datos, pero vamos a recordar un poquito la información que tenemos acá. Tenemos clientes, tenemos una clave de entidad, tenemos un destino, tenemos unas fechas, un artículo, una descripción y los movimientos de cómo estaban antes y después de cada uno de las ventas que se realizaron, y al final un precio que fue en el que pues al final se obtuvo un ingreso por estos movimientos. Ahora vamos a ver algunas cuestiones de la transformación de datos. Aquí vamos a poder transformar la información a través de dos zonas. La primera de ellas va a ser, por ejemplo, aquí en la zona de vista. Nosotros vamos a poder crear información o darle formato a la información con base en unas herramientas que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, yo en el video pasado a este concepto de fecha le había puesto un tipo de fecha de 2 dígitos para el año. A mí no me gusta trabajar con ese tipo de fecha. Ahí me equivoqué. Entonces a mí el que me gusta es este, que dice 4 dígitos para el año. Le doy clic y entonces aquí ya empezamos a transformar los datos. Observen cómo ya se modifica esta parte. Aquí nosotros tenemos algunos conceptos, por ejemplo numéricos. Cuando nosotros aquí acumulemos estas columnas, nosotros vamos a tener que ocupar seguramente el separador de miles, porque si no, los datos se muestran con todos los números pero corridos, sin separador, y a veces es muy difícil que estos sean legibles. Entonces, en estos datos que tienen números, por ejemplo aquí el costo, el anterior y la cantidad, y posteriormente el precio, pues yo voy a colocar en estas herramientas de columnas, voy a colocar en formato separador de miles. Ya cuando vean las visualizaciones se van a dar cuenta que ya estos conceptos van a tener separador de miles. También vamos a seleccionar esta, le ponemos, activamos el separador de miles y también nada más verificamos que el formato, el tipo de datos sea el adecuado. Aquí nosotros podemos tener números enteros, números decimales, fechas, horas, texto, etcétera. Por último, también el precio ya está activado aquí. El separador de miles, le damos aquí y listo. Se queda activo el separador de miles. Permítanme, ahí está. Ahora sí, ya tenemos el separador de miles. Y también a través de DAX, por ejemplo, nosotros podríamos hacer la generación de más datos en esta parte a través de columnas calculadas. Sin embargo, si ustedes están en posibilidad de ir viendo este curso a la par del curso de DAX, no voy a tocar mucho de eso a manera profunda, porque eso lo estoy viendo en el curso que está en la otra lista de reproducción de este canal. Entonces, ahí vamos a poderlo hacer. Hasta aquí me voy a quedar con la parte de la vista, de qué podemos hacer con los datos, para que nosotros realmente veamos en dónde sí se realiza el mayor trabajo de la transformación de los datos en Power BI. Entonces, aquí nos vamos a quedar hasta acá con unos cambios menores de formato. Sin embargo, nos vamos a ir aquí a la vista de informe, que es acá donde tenemos nuestros datos. Y ahora sí, dentro de la vista de informe, nosotros vamos a tener esto que tenemos acá, que dice consultas. Y viene esta herramienta que dice transformar datos. Esta es la herramienta principal en donde nosotros vamos a transformar la información. Si tú no conocías esta herramienta, este es el editor de Power Query y en esta es en donde vamos a hacer la transformación de los datos correspondientes. ¿De qué trata todo esto? Nosotros vamos a poder, con las herramientas que vemos aquí arriba,
transformar datos, agregar columnas, cuestiones de formato, herramientas, etcétera, nosotros vamos a poder transformar toda la información que tenemos aquí. Sin embargo, debes saber que dentro de Power Query no existe la herramienta o el comando control Z. Es decir, si yo genero algún cambio dentro de esta información, esos cambios no se verán afectados con un control Z para poder deshacerlos, sino que más bien todo aquel cambio que yo vaya realizando se va a ir guardando dentro de este panel de pasos aplicados, en donde si yo hago un cambio, aquí me va a generar un paso aplicado. Si hago otro cambio, me va a generar otro paso. Y así sucesivamente todos esos cambios se van a guardar aquí para que en la siguiente información que nosotros agreguemos datos, la siguiente ocasión en la que agreguemos datos, estos se ejecuten automáticamente con base en los cambios guardados acá. Entonces se queda una memoria ahí de pasos aplicados y entonces pues nosotros vamos a poder procesar los datos con los mismos pasos repetitivos de ocasiones anteriores, lo que nos va a permitir que la información se procese en cuestión de 1 o 2 segundos cuando mucho y podamos tener la información lista para entonces ahora sí crear visualizaciones. Observen entonces qué tenemos por acá. Otro de los puntos que toca resaltar aquí es que en la parte de arriba de cada uno de mis encabezados yo también voy a poder asignar un formato correcto. De hecho, es de las cosas, de las primeras cosas que tenemos que hacer aquí en Power Query, porque muchas veces la información cuando la ponemos de este lado, pues vemos que el formato que tenemos no es el correcto. Por ejemplo, vamos a ver columna por columna y veamos que las cosas sí estén adecuadamente. Aquí en la primera nosotros tenemos estos iconitos, siempre a la izquierda, que nos indican el formato. En este caso, en el primero nosotros tenemos los nombres de clientes y si nosotros hacemos clic aquí, ese ABC indica que tenemos un formato de texto. Eso está correcto, pues no necesitamos otra cosa por acá. En la parte de entidad tenemos una clave correspondiente a cada uno de nuestros destinos, que son nuestros distribuidores. Y en este, pues tenemos un formato numérico, así nos lo toma. Sin embargo, a pesar de que son números, pues esos datos son unas claves. Realmente yo no voy a totalizar nada ahí y yo podría decirle que mejor me los considere como unos textos. Entonces le cambio el formato a texto y observen cómo los números se cargan a la izquierda. En la parte de destino también son nombres de los destinos, eso es texto. En la parte de fecha observen cómo se ve un calendario acá. Y ese calendario pues me indica que tenemos un formato de fecha. Ahí todo en orden. Igualmente aquí los artículos son claves de los artículos. Entonces aquí también está un formato numérico. Sin embargo yo le voy a decir que me lo tome como texto porque no necesito que me dé un formato numérico para esto. Estos no se van a agrupar, únicamente son las claves de cada uno de los artículos que vemos de este lado. En la parte de descripción, pues sí, nada más son textos, no hay más. En la parte de aquí de inicio, pues sí son números, aquí también son números, son entradas y salidas del almacén y cómo queda el almacén después de esa entrada. Y en la parte de aquí de los textos, yo tengo un número decimal. Observen si hago clic aquí, me dice número decimal, porque son precios con 2 decimales, entonces está correcto ahí. Aquí en la tercera vamos a ponerle que sí, sea nuevamente número decimal. Sin embargo, aquí vamos a poder configurar si queremos que se muestren más decimales o no. Pero bien, ahorita lo vamos a dejar de esa manera. Aquí al final, ya después nada más va a decir en un número absoluto cuántas cantidades salieron del almacén, cuántas se vendieron y cuál fue el precio que nosotros le dimos a esos números y pues con base en esos precios pues ya se generó un importe ganado, un importe de ingresos de cada cosa. Ahora bien, en este caso nosotros tenemos solo un origen de datos. Vamos a verificar que aquí si tú quisieras hacer un análisis por mes, por día, por año, nosotros vamos a poder transformar los datos. Miren, vamos a ver sobre todo en el campo de las fechas. En el campo de las fechas yo voy a tener aquí información, por ejemplo, voy a hacer
clic aquí en el campo de fecha, nos vamos aquí a transformar y en transformar yo puedo decirle, por ejemplo, que cuál es el formato de estos números o de estas fechas. Pero vamos a ver, vamos a hacer clic mejor derecho aquí y le damos en transformar. Aquí nosotros en transformar, si yo quisiera que esa fecha me diera otro tipo de información, como el año, el trimestre, el mes, la semana, el día, yo lo puedo mostrar de acuerdo a todas esas opciones que ustedes están viendo en pantalla. Aquí nosotros podemos agregar una columna también y decirle que nosotros nos dé esta fecha, pero con otro formato. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar los conceptos de fecha que están arriba, que dice de fecha y hora. Y seleccionada esta columna, yo le voy a decir, extráeme, por ejemplo, solo el año. Y entonces me extrae una columna en donde automáticamente se agrega el año a partir de los conceptos que nosotros tenemos en esta fecha. Aquí está 2014, todos estos conceptos. Y ahí está 2014. Y así sucesivamente de todos los conceptos que nosotros tengamos acá. Nuevamente voy a seleccionar los datos de fecha. Me voy aquí a los conceptos de fecha. Y en el caso del mes, yo puedo decirle agrégame el mes. En este caso igual me agrega el número del mes de acuerdo a la posición de enero a diciembre, es decir, del 1 al 12. Y me agrega el número del mes. Sin embargo, por ejemplo aquí muchas veces la gente prefiere que en lugar de los meses, pues nosotros vayamos agregando información con el nombre, por ejemplo, del mes. ¿Cómo puedo hacer eso? Nuevamente voy a seleccionar la columna de fecha y aquí en la parte de fecha en mes yo le voy a decir en lugar de el mes, que serían los números, dame el nombre del mes. Y entonces me agrega una nueva columna, pero en lugar del número del mes me va a dar el mes, el nombre del mes en noviembre, enero, febrero y así sucesivamente de cada una de las fechas. Voy a regresarme nuevamente, seleccionamos la fecha y aquí en fecha también en ocasiones pues nos piden, ¿no?, que nosotros analicemos por trimestre. En este caso, si yo lo tuviera así, pues podría analizar por trimestre. Sin embargo, también puedo agregar en otra columna el trimestre 1, 2, 3 y 4 respectivamente en el año. Entonces también puedo generar esa nueva información y así podemos irnos también por la semana, por ejemplo. Yo tengo la semana del 1 al 52 o 53 del año, pues también quiero hacer un análisis por las semanas, entonces aquí le pongo semana del año y ahora sí, nosotros tenemos la semana del año, por ejemplo, las semanas que corresponden al mes de noviembre que tenemos acá, pues son las semanas 46 aproximadamente, entonces eso está muy bien. Vamos a ver, nuevamente seleccionamos el campo de fecha y observen cómo se hace una gama infinita de posibilidades y de un montón de conceptos. Si yo quisiera contar la semana del mes en lugar de la semana del año, yo puedo tener la semana 46 en el mes de noviembre, pero de la semana del mes pues puedo tener la semana 1, 2, 3 o 4 del mes 11, por ejemplo. Eso también lo podría hacer, le pongo aquí clic y también me genera la semana del mes. Entonces ya llevo muchas columnas que me van a permitir hacer un análisis más amplio. Por último, el día de la semana, yo le voy a poner el nombre del día. ¿Para qué? Para que en su momento tal vez yo tenga una tendencia de vender más los días jueves o los días viernes o los días fines de semana, sábado, domingo, por alguna situación que tal vez desconozco y sin embargo el hecho de que a través de un análisis yo conozca cuáles son los días en los que vendo más, pues puede resultarme para efectos de estrategia pues muy importante conocer en qué día de la semana vendo información. Teniendo únicamente la fecha que nosotros vemos aquí en la tabla, pues no me va a permitir conocer esos datos de manera rápida. Sin embargo, conocerlo aquí, pues bueno, me va a permitir saber qué es lo que puedo hacer y no con la información. Ya vieron que a partir de la fecha, entonces yo he generado una 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas que me va a hacer
que yo puedo hacer análisis mucho más complicados, mucho más complejos y específicos. Entonces, eso es parte de las herramientas que nosotros tenemos en el caso de las fechas. Por ejemplo, vamos a ver otro tipo de cosas. Por ejemplo, imaginemos que los primeros 4 dígitos de... Vamos a imaginar que los primeros 4 dígitos de estas claves me indican algo. Por ejemplo, yo aquí tengo dígitos que son 4130, 4245, etcétera. Entonces, yo le voy a indicar a Power BI que me extraiga los primeros 4 dígitos de de estas columnas. ¿Para qué? Para que con base en ello, pues yo genere un código y sepa qué tipo de materiales son. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo voy a poder extraer los datos a partir de una columna nueva? Yo le voy a dar aquí clic en extraer. Y aquí en extraer vamos a decirle que queremos los primeros caracteres. Vamos a ver. Le decimos que queremos los primeros caracteres. ¿A qué les suena esto? Seguramente esto les va a sonar a la función izquierda o derecha o extrae dentro de Excel. Entonces observen cómo muchas herramientas son homólogas a lo que nosotros hacemos en Excel. Solo que aquí vamos a ir guardando nuestros pasos y solamente vamos a hacer una ocasión la transformación de datos. Le decimos que quiero los primeros 4 dígitos, que sería lo mismo a utilizar la función izquierda. Le damos a aceptar y entonces me extrae, observen, aquí está la clave, y a partir de aquí me extrae los primeros 4 dígitos. Después de esto, ya más adelante, yo haré uso de la función if para poder extraer esta información y poder indicar qué tipo de productos son cada uno de ellos. Así es, ahora sí ya tenemos la función if. Y por ejemplo, vamos a ver otro tipo de herramientas. Aquí vean que tenemos esta que dice primeros dígitos, últimos dígitos, longitud. Longitud sería lo mismo a utilizar la función largo. ¿Recuerdan la función largo en Excel? Esa función que nos indica cuántos caracteres tiene una cadena de texto. A eso se refiere esta longitud. Si yo selecciono un campo, únicamente con pulsar longitud me va a dar el número de dígitos que tiene cada una de las filas que nosotros tenemos aquí seleccionadas. Y después pues nosotros vamos a tener otro tipo de herramientas. Vamos a ver qué más podemos hacer con la información que tenemos acá. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, extraer los últimos 3 dígitos aquí, miren, observen que conociendo los conceptos de la entidad, toda la entidad siempre viene con un 10 y con 3 dígitos que caracterizan ese concepto. Entonces, para conocerlos más rápido, pues yo voy a extraer los 3 últimos dígitos también de esta columna. Y también va a ser muy sencillo entonces tener eso y ya después los vamos a renombrar. Vamos a darle aquí en últimos caracteres. Le digo que quiero los 3 últimos dígitos. Aceptamos y entonces extraigo los 3 últimos caracteres de esa línea de texto muy rápidamente. Vamos a ver qué otras herramientas tenemos aquí en Power Query. Observen aquí. Vamos a esta parte vámonos aquí a transformar. Aquí en transformar nosotros podemos dividir también una columna. Si es que tuviéramos la necesidad de dividir alguna columna, déjenme revisar los datos. Al parecer aquí no veo la necesidad de ninguna forma de dividir algún dato. Sin embargo, les muestro un poquito la herramienta. En la parte de dividir columna, nosotros siempre tenemos el delimitador. Podemos dividir por delimitador, tal cual como lo hacemos en texto en columnas en Excel. Nosotros podemos utilizar este delimitador y poder decir si quiero que cada espacio me separe en distintas columnas o puedo utilizar un carácter específico para que me separe. Ya veremos más adelante, no quiero atascarlos de información y de herramientas. Ya más adelante vamos a ir viendo ejemplos en donde se pueden utilizar las distintas herramientas que nosotros vamos a tener acá. También convertir en mayúsculas y minúsculas. Eso lo podemos hacer si
tal vez de manera rápida. Miren, vamos a considerar que los clientes, el nombre de los clientes lo queremos en mayúsculas. Selecciono clientes, le digo aquí en formato y por favor dame una columna en donde me transformes estos clientes en mayúsculas. Y observa cómo rápidamente me hace la operación y súper, tenemos rapidísimo todo esto de manera rápida. Si hubiese, por ejemplo, que a veces, por ejemplo, aquí en el día de la semana, observen que Power Query me extrajo los conceptos del día de la semana, pero con la letra inicial en minúscula. Eso me parece un texto un tanto informal que no me gustaría presentar así. Esto yo lo puedo arreglar de la siguiente manera. En la parte de formato, yo le puedo decir que esto me ponga en mayúsculas la primer letra de cada palabra. Entonces le damos aquí poner en mayúsculas y ahora sí me da un concepto mucho más refinado y mejor, más formal de cómo deben de ir los textos. En este caso, los nombres, los nombres de cada uno de los datos que nosotros tenemos aquí en caso de los días de la semana. Ahora bien, pues ya transformamos algunos datos con lo que nosotros vamos a comenzar a trabajar. Vuelvo a repetir, no va a ser toda la herramienta que vamos a ver de Power Query. Power Query tiene un sinfín de herramientas con las que podemos trabajar y con las que nosotros vamos a poder generar más y más información, pero eso se los quiero ir mostrando poco a poco conforme avancemos en cada uno de los proyectos y en cada uno de las tablas que nosotros vayamos revisando. Una vez que ya nosotros trabajamos toda esta información, observen cómo los pasos aplicados aquí se van a quedar, se van a guardar y se van a aplicar a la información nueva que nosotros vayamos agregando a nuestro origen de datos. Le damos entonces, ya que terminamos, le damos aquí en cerrar y aplicar. Y entonces se empieza a actualizar la información con los datos que nosotros acabamos de transformar. Y entonces observen cómo acá se van a generar más campos en donde nosotros vamos a tener acceso a generar entonces un informe mucho mayor, con más herramientas para poder generar análisis mucho más complejos. Y entonces pues vamos a poder generar información más valiosa. Pues bien, hasta aquí voy a dejar el día de hoy el video del curso de Power Query. Y no se despeguen, suscríbanse a este canal porque en el siguiente ya vamos entonces a empezar a explicar, a hacer el análisis de la información con determinadas visualizaciones. Vamos a establecer unos objetivos que queremos analizar. Vamos a ver cómo podemos utilizar estas visualizaciones y cuál es la dinámica para comenzar a generar visualizaciones para entregar el análisis completo de este modelo sencillo de datos, una tabla prácticamente de datos, pero con lo que ya hemos generado mucha información por medio de la transformación de datos. Ahora sí, no se despeguen. Vengan a este canal, suscríbanse, si no lo han hecho, suscríbanse en el botoncito de acá abajo. También estoy por subir también contenido a la parte de contenido exclusivo. Debajo de este video hay un botoncito que dice unirse. Si tienes la posibilidad de unirte al programa de miembros VIP del canal, vas a tener acceso a contenido exclusivo de este curso y del de DAX. Voy a subir uno que otro video que de pronto no pueda subir aquí a la parte gratuita, pero pues que va a complementar tu conocimiento que tengas de estos cursos que estoy subiendo al canal. Pues bien, espero que les haya gustado. Si fue así, denle me gusta en la parte de acá abajo, dejen sus comentarios. No olviden que el comentario más mínimo ayuda mucho más a estos videos para que se posicionen y también para que lleguen a mucho más gente. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.